Hola, hola, bienvenidos al curso de Haz tu prepa en un examen bajo el acuerdo secretarial 286 de la SEP, el curso de certificación de conocimientos por experiencia adquirida. La idea de este curso es que podamos nosotros tener la oportunidad de conocer, de prepararnos, de aprender mucho y además, y muy importante, y es el principal, el objetivo a cumplir es que nosotros aprobemos el examen en la primera oportunidad. ¿Sale? Este examen es aplicado por la SEP y nosotros queremos que a ustedes les vaya muy bien y que en la primera ocasión en que lo presenten les vaya bien. ¿Sale? Entonces, bienvenidas, pues bienvenidos, iniciamos con la materia de ciencias sociales. Bueno, las ciencias sociales hablan un poquito sobre nuestro actuar como sociedad, como individuos, la realidad social y abarca algunas materias como lo que son la historia universal, historia de México y por lo tanto daremos un recorrido a través de la historia universal desde las primeras civilizaciones antiguas como Egipto y la Mesopotamia. Vamos a pasar después de esto por la Edad Media, por el Renacimiento, la conquista, las revoluciones, las guerras mundiales, la independencia de México y muchos otros hechos importantes más. Hasta llegar aquí en la historia de México hasta la evolución que hemos tenido históricamente desde la independencia, revolución, porfiriato y los diferentes mandatos que hemos tenido de algunos presidentes, qué han hecho cada uno de ellos, si fueron buenos o no, y hasta la realidad actual con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, empezamos con las ciencias sociales, con historia universal en esta unidad número 1. Y como dijimos, bueno, vamos a dar este recorrido en la historia universal desde las grandes civilizaciones hasta el mundo moderno, pasando por la Edad Media, Renacimiento, Revolución Industrial, Ilustración, la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos, la Revolución Francesa, las guerras mundiales, la Guerra Fría y el mundo moderno. Bueno, dentro de las grandes civilizaciones tenemos que hay una gran civilización que todos identificamos muy bien, que es la de Egipto, que podemos decir que donde fue, donde se encontró Egipto, donde se encuentra actualmente todavía como país, bueno, al norte del continente africano. Es una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes de la historia. Su esplendor se debe en gran medida al río Nilo, que ha sido el corazón de su desarrollo, de su prosperidad, de su economía a lo largo de los siglos. La figura de Cleopatra, que fue una de las últimas faraonas egipcias, destaca en gran medida por su astucia y por su gran encanto. Se ha vuelto un ícono de poder y liderazgo de la antigüedad. Bueno, la economía de los egipcios se basaba principalmente en la agricultura y ellos lo que hacían era aprovechar las inundaciones que se daban a través del río Nilo cada año para fertilizar sus tierras y asegurar abundantes cosechas. La trascendencia de la agricultura se reflejaba en su cultura y religión, donde algunos dioses se relacionaron con ello y fueron venerados. Egipto, como tal, ha dejado un gran legado histórico por la escritura, que fueron pioneros en la escritura con los jeroglíficos, una forma compleja y simbólica de escritura, su cultura, sus conocimientos, por supuesto. Además, destaca en mucho su capacidad
de construcción, su capacidad arquitectónica y se refleja en las enigmáticas pirámides, como la pirámide de Kefren, la esfinge de Giza, esas majestuosas estructuras funerarias que aún hasta el día de hoy nos despiertan admiración y un gran asombro. Entonces, estos son los puntos que para Egipto pueden ser tocados y tomados en cuenta para realizar preguntas dentro del examen. Por su parte, la Mesopotamia, pues tiene el río Tigris, el río Éufrates, y fue una civilización que debió su éxito a una economía que fue basada en la agricultura como tal, potenciada por la construcción de sistemas de riego que aprovechaban los caudales del río. Fíjense, sistemas de riego desde aquel momento. La ubicación de Mesopotamia fue en Irak y Siria y le permitía mantener un comercio fluido con otras regiones, con otras culturas, lo que influyó en su desarrollo cultural y su desarrollo tecnológico. Fíjense nada más cómo son claves los ríos, cómo es clave el agua para el desarrollo de las grandes civilizaciones en cuanto a su economía y su bienestar. ¿Por qué? Porque las civilizaciones se gestan, se componen por seres humanos y los seres humanos pues son seres humanos que necesitan alimentación y necesitan agua. ¿Vale? Entonces, por su parte, Roma, que fue una Roma de conquistadores, emperadores, es conocido por esos grandes conquistadores, esos grandes emperadores que expandieron las fronteras de los Roma a lo largo y ancho tanto de Europa, de Asia, el Medio Oriente, al norte de África y emperadores como Julio César, Augusto, dejaron un impacto indeleble en la historia. Es decir, un impacto tan grande que no podrá ser borrado. Roma como tal se sitúa en la península italiana, en la Italia de hoy, y fue el centro del imperio y albergó monumentales construcciones como el Coliseo griego, el Partenón, el Foro romano, y el legado de la Roma incluye su sistema legal y además su sistema político que ha influido en muchas sociedades hasta la actualidad. Por su parte, los griegos son famosos por su filosofía. Sócrates, Platón, Aristóteles son unos de los grandes pensadores, los más influyentes de la historia, cuyas ideas hasta la fecha, hasta la actualidad, en pleno siglo XXI, con internet y viajes al universo, viajes al espacio, siguen vigentes. Además, los aportes intelectuales de los griegos construyeron importantes monumentos como el Partenón, se destaca por su elegancia, por su perfección arquitectónica. Además, otro destacado personaje de los griegos fue Alejandro Magno, que fue uno de los más grandes conquistadores de la Grecia antigua. Logró extender el dominio de los griegos desde Europa hasta la India y su imperio marcaría a la historia en su totalidad. Bueno, pues a partir de una época tan grande, tan floreciente de las grandes culturas, viene una época importante que fue la Edad Media, que fue una época que duró 1000 años. Entonces, es una época enigmática,
un periodo que evoca grandes castillos, caballeros, misteriosas leyendas, reyes, reinas, princesas, y como tal, su, a ver, se me movió. Y como tal, la edad media, tiene un tipo de gobierno muy variable. Aquí es donde empieza la monarquía. Un solo hombre podía decidir incluso hasta por la vida de los demás. En la Edad Media, algunos territorios, los reinos eran gobernados por reyes y reinas cuyos poderes eran absolutos. Por otro lado, existían también algunas monarquías que eran parlamentarias, donde el monarca compartía el rey con un parlamento, es decir, con una especie de cámara de diputados, de senadores, como lo tenemos actualmente, y una asamblea que representaba a los nobles y a los burgueses. ¿Quiénes eran los nobles? Bueno, los duques, los marqueses, los condes, los caballeros, y los burgueses, pues que eran la clase acomodada del momento. Sin embargo, no se le llamó burguesía hasta mucho tiempo después. Además, no podemos olvidar también la importancia de los señores feudales, quienes tenían un fuerte control sobre tierras y la población local. Tenían grandes extensiones de tierra que eran extensiones que comprendían territorios como los de un estado o un país incluso por completo. ¿Sale? La iglesia y la religión desempeñaban un papel central en la vida de la época medieval. La iglesia católica tenía una gran influencia en asuntos políticos, en asuntos sociales, y el Papa, que era la máxima autoridad religiosa y política, incluso política, no solo religioso, hacemos el paréntesis ese importante de esta época. Los monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje, es decir, no había escuelas, universidades, y de preservación de la cultura. Entonces, la iglesia era quien concentraba todo lo que había de información en cuanto a cultura y conocimiento. Los monjes, los sacerdotes ejercían una gran influencia en las personas. ¿Quiénes podían y tenían el derecho a estudiar? Solamente monjes, sacerdotes, quienes entraran a la iglesia. ¿Alguien más? No, no había. La educación en la Edad Media estaba limitada en gran medida solamente a la clase alta, a los privilegiados, al clero, a los nobles, a los obispos, a los monjes, a los frailes, a los duques, a los marqueses, a los mismos caballeros. Los nobles y las personas con recursos tenían acceso a una educación más completa, mientras que la mayoría de la población, que eran los campesinos, que eran los sirvientes, los pastores, carecían de oportunidades educativas. La educación se concentraba en estudios teológicos y artes liberales con una fuerte influencia de la iglesia, es decir, todo era enfocado a Dios, al Dios de la religión católica, por supuesto. En la sociedad esta medieval estaba fuertemente estratificada. ¿Qué significa? Dividida en clases sociales. En la cúspide se concentraban los reyes, la nobleza, los dueños de vastas tierras y de privilegios. Luego se encontraban los clérigos, que ejercían el poder espiritual como también el poder político. Los campesinos, los siervos constituían la base de la sociedad, trabajando las tierras y obedeciendo a los señores
feudales. En cuanto a la economía, la agricultura fue la principal actividad de las tierras agrícolas, eran la principal fuente de riqueza. Los mercados y ferias comerciales eran lugares que eran bonitos, vibrantes, se generaba el intercambio de bienes, de cultura, y las ciudades amuralladas se convirtieron en centros de comercios y centros de intercambio de artesanía. La vida social en la Edad Media estaba impregnada de costumbres, de tradiciones, con celebraciones, festivales que unían la comunidad. La religión tenía un fuerte impacto en la vida cotidiana, con ceremonias religiosas y peregrinaciones que eran parte de la vida cotidiana de las personas. Entonces, en la Edad Media, este intrigante periodo de la historia, surgen leyendas, mitos que perduran hasta nuestros días, como la historia, por ejemplo, de Robin Hood, la historia de el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. La Edad Media fue un tiempo de grandes contrastes, donde la fe y el misticismo se entrelazaba con la guerra y con la conquista, una época de grandes desigualdades, un mundo de castillos fortificados y catedrales góticas, donde hombres y mujeres luchaban por la supervivencia y la búsqueda de conocimiento. Entonces, así fue como se desarrolló esta Edad Media, en donde las grandes desigualdades se hicieron presentes y más valía el que más tierras tenía. Ahora, después de esta edad que hasta cierto punto fue muy injusta y donde se quemaron hasta los libros que no hablaban específicamente de Dios o alababan a Dios, pues la población se cansó y existe por lo tal un movimiento cultural de igualdad, justicia y libertad llamado Renacimiento. Fue un periodo artístico entre los siglos XIV y siglo XVI y representa como tal la ruptura con el pensamiento medieval, con el oscurantismo que se dio en esos 1000 años en los que se dice que pocos avances se tuvieron en cuanto al conocimiento tecnológico. Por su parte, el Renacimiento recaptura el pensamiento de grecorromano. Se caracteriza por el surgimiento de la cultura de la antigua Grecia, en la antigua Roma, y da un lugar al florecimiento del arte, de la ciencia y por supuesto del humanismo. Y los principales exponentes de esta edad de renacimiento son, por supuesto, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, quienes destacaron por sus obras majestuosas tanto de escultura como de pintura. Brillaron figuras como Dante Alighieri, que también escribe la Divina Comedia, con sus 3 tomos de esa trilogía. William Shakespeare, que ya lo conocemos, con sus inmortales obras, que fueron adaptadas y escritas para teatro. Filósofos y pensadores de la época se hicieron presentes como Nicolás Maquiavelo, Erasmo Rotterdam, dejaron su huella tanto en la política como en el humanismo. El Renacimiento como tal fue una época de un redescubrimiento de la belleza y del reconocimiento de lo clásico, sentado en las bases para que se diera un gran desarrollo de la ciencia, del arte y de la cultura europea. Por su parte, en esta edad moderna, eh, marca un nuevo inicio de la historia humana. Se caracteriza por el surgimiento de las monarquías absolutas, la expansión marítima y auge del comercio en la industria. Fue una época de cambios significativos
en la estructura social y política, así como el pensamiento filosófico y científico. ¿Cuánto duró? Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Ahorita estamos hablando ya de esta época importante que coincide con la caída del antiguo régimen y el inicio de la revolución industrial. Ahora, ¿cuáles son los principales exponentes? Bueno, estos monarcas absolutos como Luis XIV de Francia, conocido como el Rey Sol, Isabel la primera. Recordemos que Isabel la primera es de Inglaterra y deja una huella profunda en sus reinos. Se nos movió un poquito, disculpen, y deja una huella grande en sus reinos y como tal una consolidación del poder de los monarcas, el poder real. Destacaron grandes pensadores como René Descartes, cuyas ideas fueron racionalistas y además influyen en la ciencia y en la filosofía. René Descartes fue el padre, por lo tanto, de la filosofía moderna, que en esta edad de la filosofía moderna fue un periodo de transición y transformación que sienta las bases para el mundo que hoy conocemos. Por su parte, se da una época que nosotros llamamos época de la Ilustración. ¿Qué significa esta época histórica? Bueno, es una época en la que se llama que es la era de la razón. Fue un movimiento ya no solamente cultural, sino un movimiento ya de la razón intelectual que enfatiza la ciencia y la libertad individual como guías para el progreso de la sociedad. Tuvo un impacto político, social, económico y promueve la búsqueda de nuevo conocimiento, de tradiciones y la autoridad absoluta. Se desarrolla entre el siglo XVII y XVIII. Sus principales exponentes son Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, quienes fueron figuras destacadas de la Ilustración y sus ideas, ojo, influyen en la Revolución Francesa, en la formación de los estados modernos. Por lo tanto, la Ilustración fue una de las épocas de ideas revolucionarias que inspiraron movimientos de independencia, la lucha por los derechos en todo el mundo. Por lo tanto, fue una época muy, muy importante. Por supuesto, entonces se da un movimiento ya que es llamado época de la Revolución Industrial, que es un periodo de cambios tanto del tipo económico, sociales, tecnológicos en Europa y que se producen en Europa, en América del Norte y a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Marca como tal un parteaguas en la historia humana, porque significa una transición de una economía basada en la agricultura solamente a un trabajo manual, y esa transición a una economía ya industrializada, impulsada por maquinaria y la producción en masa. La duración de la revolución industrial tiene su origen desde el siglo XVIII en la Gran Bretaña y se extiende por otros países durante el siglo XIX, aunque la duración exacta varía por ciertos factores. No es como que se pueda definir o decir que, bueno, el día de mañana va a iniciar tal y tal cosa. Hay una serie de hechos que con el tiempo los historiadores
van marcando diciendo a partir de este momento inicia un periodo que se ve marcado, afectado, beneficiado por esta situación. ¿Quiénes son los principales exponentes de la revolución industrial? Que tienen los principales inventos, como la máquina de vapor, como tal, la locomotora, la cual este, impulsa la transformación y impulsa la revolución, la industria, el transporte, así como la locomotora que fue creada por George Stephenson. La locomotora fue creada y el barco por Joseph Stephenson y el barco de vapor por R. Fulton. ¿Sale? Entonces, R en este caso, hay algunas figuras importantes como Robert Owen, que fue un empresario, filántropo, abogaron por la mejora de las condiciones laborales y la protección de los derechos de los trabajadores, sentando un precedente para el movimiento obrero y los derechos laborales. Bueno, la producción en serie hizo que los trabajos se despersonalizaran y la clase obrera fue minimizada, fue incluso en parte, se puede decir, un tipo de esclavitud en el que no había un tiempo específico de trabajo, como hoy en día conocemos la jornada laboral, tiene una duración de 8 horas, sin embargo, en aquel momento, pues la duración de la jornada laboral podía ser de 15, 16 horas. ¿Por qué? Porque así lo determinaba el patrón. Entonces se dio un movimiento en el que se generaron sindicatos y se buscaron los derechos laborales. Entonces, la revolución industrial trae un crecimiento económico muy rápido y un crecimiento de una clase empresarial y burguesa, pero también acrecenta la brecha entre ricos y pobres. ¿De acuerdo? Entonces, los ricos, los que tenían posibilidades, se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres todavía. Entonces, había condiciones precarias en la base trabajadora, condiciones laborales muy malas, la urbanización acelerada y la migración del campo a la ciudad hicieron que se dieran cambios drásticos en la estructura de la sociedad. También existe en esta época un impacto en la cultura y la vida cotidiana, pues existen nuevas formas de entretenimiento y nuevos medios de comunicación. Por ejemplo, los periódicos y las fábricas de libros se volvieron accesibles para la población. Entonces, genera un surgimiento de nuevos movimientos ideológicos a través de compartir la información, se echan a andar nuevas ideas, ideologías, se echan a andar el pensamiento filosófico y se hacen presentes el socialismo y el comunismo que buscaban una solución a los problemas sociales económicos surgidos a través de este cambio. Por supuesto, la revolución industrial fue un periodo de la historia de la humanidad que cambia en mucho a la humanidad, cambia la forma de producir, de comercio, de cómo se vive y su legado perdura hasta nuestros días, pues siembra las bases para una sociedad y una economía moderna, aunque también enfrenta pues ciertos desafíos que han sido base de estudio y de debate durante largo tiempo. Ahora, la independencia de las 13 colonias tiene una importancia histórica, pues el periodo de la independencia de las 13 colonias fue un momento trascendental en la historia de los Estados Unidos. Se trató de una lucha por la libertad y por la independencia de las colonias británicas, tanto en América del Norte, que culmina con la formación de un país que conocemos actualmente como Estados Unidos de América, como una nación
soberana e independiente. La independencia de las 13 colonias abarca desde finales del siglo XVIII hasta la ratificación de la Declaración de la Independencia en 1776, en donde concluye la Guerra de Independencia en 1783. ¿Quiénes fueron los principales exponentes de esta independencia de las 13 colonias? Bueno, pues fueron Thomas Jefferson, autor principal de la Declaración de Independencia; George Washington, que lideró al ejército continental durante la Guerra de Independencia y después se vuelve el primer presidente de los Estados Unidos. Y además Benjamin Franklin, quien fue embajador de Estados Unidos y también con el tiempo se volvió presidente. La lucha por la independencia se desencadenó porque una tensiones que hubo por descontento de las colonias hacia el gobierno británico. Eran colonias británicas que principalmente incluyeron pues un aumento de los impuestos y la falta de representación en el parlamento británico, es decir, no eran tomados en cuenta. Las colonias se unieron para poder autogobernarse y tener libertad y tomar sus propias decisiones tanto en el plano político como en el plano económico. Existe como tal una declaración de independencia proclamada el 4 de julio, el famoso 4 de julio que en todas las películas casi de Estados Unidos nos hacen saber que es la declaración tan importante de la independencia del pueblo estadounidense. Fue un hito y trascendental en 1776 porque las colonias afirmaron sus derechos a ser libres, a ser independientes de la corona británica. Además, este documento icónico establece los principios de igualdad, de derechos de todos los ciudadanos y sienta las bases para los valores fundamentales de una nueva nación que había de nacer. La guerra de independencia fue una lucha grande, ardua y valiente en la que los colonos enfrentaron al poderoso ejército británico. A través de la perseverancia y el sacrificio lograron ganar su libertad y lograron derrotar al imperio más poderoso de aquella época. La victoria de estas 13 colonias se convirtieron a una federación de estados independientes y dieron lugar a una creación de una nueva forma de gobierno basada en una constitución, la Constitución de los Estados Unidos, que estableció un sistema federal y un sistema de gobierno democrático. El periodo de la independencia de las 13 colonias marca, por lo tanto, el inicio de una nación joven y prometedora que con el tiempo se convertiría pues en una impulsora de la libertad, aunque en algunas ocasiones pudiera haber unas ciertas variables en esa parte, y democracia, un ejemplo para el mundo. Fue un momento de profundo significado histórico que dejó un legado duradero y una identidad en los valores de los Estados Unidos. Viene con ello una revolución francesa. La revolución francesa comienza en 1789 y fue un proceso político y social que buscaba ponerle fin al absolutismo monárquico y establecer un sistema más justo de gobierno y equitativo para el pueblo francés. Fue motivada por una serie de factores como desigualdades sociales, económicas, una mala, un mal manejo financiero, una mala gestión de gobierno y la influencia de las ideas ilustradas que promovían la libertad.
y la igualdad entre los habitantes. Entonces hay una detonante inicial que fue la convocatoria de los estados generales en una asamblea que reunió a representantes de la nobleza, del clero, del tercer estado, que se decía en aquel momento que eran los ricos, la burguesía y el pueblo llano. Y ante la falta de avances en estas propuestas, en estas reformas y la negativa de aquellos que estaban en el poder a ceder poder y privilegios, el tercer estado se declaró en la Asamblea Nacional el 14 de julio de 1789 y los ciudadanos de París tomaron lo que fue la Bastilla. Entonces, esto fue un símbolo del poder monárquico, de opresión, que marcó el inicio de esta revolución. Bueno, la Revolución Francesa entonces se caracteriza por algunas etapas y cambios radicales en el gobierno. Por ejemplo, pasa de la Asamblea Nacional que promulga los derechos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establece los principios de libertad, de igualdad, de justicia, de fraternidad para todos los ciudadanos. Y la monarquía absoluta fue abolida. Por lo tanto, Francia se convierte en una república. Sin embargo, la revolución fue acompañada por la radicalización y enfrentamientos entre diferentes fracciones políticas, como los jacobinos, que eran liderados por Robespierre, que promovía reformas radicales, y los girondinos, que fueron partidarios de los cambios moderados. El periodo conocido como el reinado del terror se dio entre 1793, ya iniciada la Revolución Francesa, y llegó hasta 1794. Fue una fase de represión, de ejecuciones masivas llevadas a cabo por aquel gobierno revolucionario para eliminar a los enemigos de la revolución. Esto culminó en la ejecución del rey Luis XVI y la reina María Antonieta en 1793. Entonces, la Revolución Francesa finaliza con la caída de Robespierre y el final del reinado del terror. La situación política y social se estabilizó bajo el directorio de la nueva forma de gobierno que surge con la caída de Robespierre. Sin embargo, la inestabilidad política persiste en 1799 y el general Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado y se autoproclamó el primer cónsul de la República Francesa. Entonces, esto marca el final de la Revolución Francesa e inicia un periodo de consulado, una etapa que lleva a un crecimiento del gobierno de Napoleón como emperador y a una instauración de un imperio en la Francia. Bueno, pues a pesar de que la Revolución Francesa no alcanza todos los objetivos que se tenían planteados de un inicio, se ve ensombrecida por la violencia, por la represión, incluso de los gobiernos revolucionarios, y su legado, pues hasta nuestros días, prevalece. La Revolución Francesa sienta las bases para la abolición de los privilegios feudales, en donde había ciertas personas que tenían la posesión, como pertenencia a un país completo como Francia, como Italia, como España, y promulgan las leyes que establecen los principios de igualdad y de derechos para los ciudadanos. Y además, durante la Revolución Francesa se difunden ideas revolucionarias que influyen en movimientos políticos en todo el mundo, incluyendo en México. 1799, cuando entra
eh, Napoleón Bonaparte está muy cerca de 1810, cuando se da el inicio de la revolución en México, que fue planeado e idealizado desde aquella revolución francesa, y de conocer también el impacto que tuvo. La Primera Guerra Mundial, por lo tanto, después, como uno de los hechos importantes también de la historia universal, también es conocida como la Gran Guerra y tiene lugar entre 1914 y 1918 aproximadamente, y fue un conflicto que se toma como un conflicto global que involucró las principales potencias europeas entre las naciones, entre otras naciones de otros continentes. Bueno, hubo ciertos bloques como la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Entente, por su parte, formada y encabezada por Francia, juega un papel importante con la invasión de Alemania. La Gran Bretaña, liderada por el rey Jorge V, se une al conflicto en defensa de Bélgica, que había sido invadida por Alemania, y Rusia, que era gobernada por el zar Nicolás II, fue una parte crucial del bloque aliado, hasta que se retiró en 1917 debido a que hubo una revolución en Rusia. Por su parte, hubo otro bloque que se denomina la Triple Alianza. ¿Quiénes formaban la Triple Alianza o el bloque central? Pues encabezada por Kaiser Guillermo II, fue uno de los principales contendientes de la guerra, y de la parte central, que representaba pues a Alemania. También el imperio austrohúngaro, que era gobernado por Francisco José I, estuvo involucrado en el conflicto desde el principio como Alemania. Y el imperio otomano, también conocido como Turquía, se unió al bloque central también. En esta segunda guerra mundial que se dio enseguida, que fue de 1939 a 1945, fue un conflicto de escala también global que involucra a naciones divididas en dos bloques principalmente. ¿Cuáles fueron los bloques? El bloque de los aliados, en donde se encontró finalmente Estados Unidos, liderado por el presidente Franklin Roosevelt, se une a la guerra después de el ataque de los japoneses en Pearl Harbor, y fue también por el bloque de los aliados Reino Unido, que estaba encabezado por el ministro Winston Churchill. La y que se estaban resistiendo a la Alemania nazi. Por su parte, la Unión Soviética, gobernada por José Stalin, que era denominada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se une después de que se invade a Alemania en 1941, tras el incumplimiento del pacto Molotov, que se dio en Ribbentrop. Bueno, quienes conformaban el bloque del eje: Alemania, que en aquel momento era gobernada por Hitler, que lidera el bloque del eje con Italia y con Japón. Italia estaba encabezada por Mussolini, que se unió al bloque en 1939. Japón, bajo el liderazgo del emperador Hirohito, se une en 1940, y se desencadena la entrada de los Estados Unidos a la guerra por el ataque de Pearl Harbor. A partir de ese momento es cuando se une Estados Unidos también. Hay otros países que se unieron a este bloque de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió en un conflicto masivo que involucra prácticamente a todos los rincones del mundo,
con consecuencias destructoras, devastadoras, con grandes pérdidas humanas. Bueno, dando y volviendo un poquito a la Primera Guerra Mundial, después de ver los bloques que se formaron, bueno, la Primera Guerra Mundial fue una guerra que se denominó una guerra de trincheras. El frente occidental se caracterizó por estas guerras de trincheras porque era una guerra, una forma estática y defensiva de las fuerzas opuestas, se atrincheraban en complejas redes de fosos y fortificaciones. Esta forma de combate prolongado fue extremadamente peligroso y resultó de un alto costo de vidas de los militares y con muy pocas ganancias de territorio significativas. Los gases tóxicos, una guerra de gases tóxicos también, se usaron gases tóxicos como armas químicas, también el gas mostaza, el cloro fue cuando toma su auge y otros gases que se utilizaron para crear un efecto asfixiante y cegador en el campo de batalla, causando sufrimiento y muerte a miles de soldados. Bueno, la Primera Guerra Mundial termina entonces con un tratado denominado Tratado de Versalles, que fue firmado en 1919. Fue el creador de paz y pone fin al conflicto de la Primera Guerra Mundial. Se impuso a Alemania en aquel momento y a sus aliados una serie de condiciones que los castigaban y que los culparon en gran medida por el conflicto. El tratado tuvo consecuencias y a largo plazo generó resentimiento por parte de estos países y sembraron la semilla de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial se dio el llamado desembarco en Normandía, que también es llamado Día D y que en muchas ocasiones lo preguntan en el examen. Las fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá llevaron a cabo un masivo desembarco en las playas de Normandía, en Francia. Esta operación fue una operación militar también conocida como Operación Overlord, que marcó el inicio de la liberación de Europa occidental del control nazi. La bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial fue una cuestión muy grave. Se lanzan dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, y estos devastadores ataques nucleares llevaron a una rendición incondicional de Japón y se pone con ello una fin a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta bomba atómica se llevó durante este periodo como un periodo secreto, un proyecto secreto que era denominado Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan fue un programa de investigación y desarrollo liderado por Estados Unidos para construir armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Fue responsable de la creación de las primeras bombas atómicas y tuvo impacto profundo en la carrera armamentista nuclear de las siguientes décadas. Actualmente existe una película por ahí que habla sobre el creador de la guerra de la bomba nuclear. Bueno, se da en Segunda Guerra Mundial, la guerra llamada el Pacífico, por parte de la Segunda Guerra Mundial, se libró en el territorio del Pacífico entre Japón y las fuerzas aliadas, principalmente por Estados Unidos, y fue una guerra brutal y muy costosa, involucra campañas en islas y territorios estratégicos y culmina con la rendición de Japón después de la bomba atómica. En estos eventos se desarrollaron y jugaron un papel significativo en la historia de ambas guerras y dejaron un impacto duradero en la política, en la tecnología, en la sociedad a nivel mundial. Desastres,
muy grandes, muy importantes, que no podemos olvidar, pero tampoco repetir. Después de estas guerras mundiales se da lo que es la guerra fría, que trae dos propuestas de los grandes ganadores de esta guerra, de los más fuertes, y trae a un comunismo y capitalismo, que son dos sistemas económicos y políticos con fundamento y características muy distintas. Eh, algunas este, de las principales diferencias son los medios de producción. El capitalismo tiene fábricas, tierras y empresas que son propiedad privada, y los individuos o empresas controlan y gestionan estos recursos para obtener ganancias, que pueden ser ganancias personales para la empresa. Y el comunismo tiene los medios de producción, que son una propiedad colectiva, que son administrados por el Estado o por la comunidad. No hay una propiedad privada en los medios de producción y se busca eliminar la propiedad privada en general. La distribución de la riqueza en el capitalismo, los beneficios de la riqueza generados por la producción se distribuyen de acuerdo con el mercado y la propiedad privada. Esto puede llevar a una mayor desigualdad entre los ingresos, entre las clases sociales. Es decir, pues quien no es privilegiado le toca menos o nada, tiene que trabajar. Sin embargo, el comunismo busca una distribución equitativa de la riqueza, con el objetivo de eliminar la desigualdad social, que todos podamos ser iguales. Se supone que los recursos se distribuirán según las necesidades de cada individuo. En esto juega un papel importante el Estado. En el capitalismo, el papel del Estado tiende a ser más limitado. Su principal función es mantener la ley y el orden, proteger los derechos y regular las actividades económicas. En el comunismo, el Estado tiene un papel central de planificación económica y toma las decisiones, controla los medios de producción y la distribución de recursos para lograr los objetivos colectivos y una igualdad social. Hay incentivos y motivaciones. En el capitalismo se basa en la idea de los incentivos económicos, como el beneficio personal, y impulsan la innovación y el progreso económico. En el comunismo se centra más en los objetivos colectivos y sociales, y buscan la satisfacción de las necesidades básicas de todos como sociedad, y eliminan las desigualdades. Las libertades individuales en el capitalismo priorizan las libertades individuales y la autonomía para tomar decisiones económicas y empresariales. En el comunismo, las libertades individuales pueden ser restringidas en aras del bien colectivo y la igualdad social. Entonces, es importante que destaquemos que el capitalismo como el comunismo son sistemas complejos, tienen diversas interpretaciones y aplicaciones distintas en la vida práctica. La mayoría de las economías modernas son sistemas mixtos que combinan elementos en ambos sistemas en diferentes grados. Entonces, no hay como tal un país 100% socialista o un país 100% capitalista. Bueno, se da después de estas guerras mundiales, esta guerra fría, que determina un periodo difícil con el sistema que divide al mundo. Se divide en dos grandes bloques económicos principalmente, y tiene como tal una parte importante, lo que es el muro de Berlín. Alemania
se divide en dos partes, que es la Alemania de Oeste y Alemania Occidental. Fue en este periodo cuando se echa a andar un plan Marshall por los Estados Unidos, que es un periodo, un plan de ayuda para la reconstrucción económica de los países europeos. Es decir, si nosotros miramos actualmente el mapa, pues Europa se encuentra mucho más cerca de Rusia que de Estados Unidos. Entonces, pudieran voltearse después de la guerra que se dio en estos países, pudiera ser muy fácil para Rusia, para la URSS de aquel momento, decirles únanse conmigo, yo les ayudo. Entonces echa un plan de ayuda económico que es denominado Plan Marshall. ¿Sale? Entonces viene una época importante que es en la Bahía de Cochino, que es el intento de matar a Fidel Castro, que era el presidente de la Cuba, que también fue una Cuba que se encontraba de parte del bloque de la URSS. En aquel momento, pues una y otra economía se boicotearon hasta en las Olimpiadas. Las Olimpiadas de Moscú fueron boicoteadas por Estados Unidos y la URSS boicoteó la siguiente Olimpiada en 1984, también en Los Ángeles. Reagan y Margaret Thatcher se unen y llaman a la URSS, dos personalidades bastante controversiales y de mucho poder en Estados Unidos, lo llaman el imperio del mal. Gorbachev realiza diferentes cambios estructurales profundos y pone en práctica la llamada perestroika. Entonces, la Guerra Fría tiene su caída con el muro de Berlín el 3 de octubre de 1990. Entonces, ¿qué es mejor de los dos sistemas? Pues yo creo que no hay una respuesta simple. Ambos sistemas han tenido sus mejores resultados históricamente, han funcionado bien y ambos tienen sus fortalezas, pero también tienen sus debilidades. La eficacia, yo creo, y el éxito de cada uno de los sistemas económicos depende de factores como la cultura, la política, la buena administración, la geografía en donde nos encontremos y las políticas implementadas en cada uno de los países. Y bueno, aquí es donde finalizamos la primera parte de las ciencias sociales de la historia universal. Nos vemos hasta el siguiente video.